Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Nos alegra que esté en sintonía de nuestro programa. Este día vamos a conversar sobre los síndromes geriátricos, o sea, aquellas patologías que afectan al adulto mayor. Y para ello hemos invitado a la doctora Zuleika Pineda, quien es doctora en medicina con especialidad en atención al adulto mayor. Ella compartirá sus conocimientos y sus experiencias con respecto al tema. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, por invitarme a su programa y permitirme compartir con la teleaudiencia los temas que vamos a hablar. Perfecto. Y entrando en materia, ¿a qué se le llamaría una vejez saludable? Una vejez saludable es aquella en la que el paciente logra llegar a la última etapa de su vida, llamémosle después de los 60, 65, 70 años, con todas sus facultades mentales y físicas activas. No simplemente la ausencia de enfermedad, sino que él pueda hacer y decidir lo que a él le gusta, ¿verdad? Que todavía tengamos la fuerza para tener independencia emocional y física. Perfecto. Y ya entrando con los cuadros, con el síndrome, los síndromes geriátricos, ¿qué serían los síndromes geriátricos? Sí, los síndromes geriátricos son un conjunto de síntomas o de patologías que se presentan en este grupo de personas. Estamos hablando del adulto mayor, personas arriba de los 60 años de edad. ¿Qué es lo que sucede? Conforme nosotros aumentamos en años, nuestros órganos van perdiendo ciertas capacidades funcionales, vamos teniendo cambios en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema cardiovascular, que van dando lugar a que se presenten ciertos problemas de salud. Y ya no tenemos las mismas reservas fisiológicas de la juventud, y esto da lugar a que situaciones de estrés, que pueden ser situaciones físicas, emocionales o algún fármaco, alteren nuestra hemodinámica y presentemos patologías que en ese momento no pueden impactar tanto, que pueden llevar a la pérdida de la funcionalidad y volvernos entonces dependientes de otra persona. Y como les mencioné, la vejez saludable es aquella en la que nosotros somos independientes, que podemos hacer lo que nos gusta. O sea que lo que se percibe es que la persona, no importa la edad que tenga, pero ella pueda ser independiente en lo que hace. Así es. ¿Y por qué los síndromes geriátricos son importantes? Porque si perdemos la capacidad, vamos a tener necesidad de mayor cuidado, mayores gastos, ¿verdad? Más cuidadores, vamos a depender de un cuidador, y eso va a quitar la calidad de vida del paciente. En cuanto al síndrome de fragilidad, ¿qué nos podría decir? Sí, el síndrome de fragilidad es uno de los más importantes de los síndromes geriátricos. El síndrome de fragilidad se refiere a un estado en donde se ha incrementado el riesgo de presentar patologías, ¿verdad? Y nosotros vemos a un adulto frágil cuando él tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, y depende de su medicamento, depende del cuidado de otra persona, pero él es totalmente independiente, ¿verdad? Si él lleva a cabo su nutrición adecuada, la toma de medicamentos, él puede llevar en orden su vida. Más sin embargo, si de repente aparece un factor estresante, él puede desarrollar una patología, y entonces vamos a tener un desenlace malo para su salud. Él va a comenzar a presentar problemas de repente de delirios, caídas frecuentes,
incontinencia, que son otros síndromes geriátricos. Entonces, la fragilidad incrementa el riesgo de daño multiorgánico. ¿Cómo se detecta, cómo sabemos que alguien está presentando o empieza a dar indicios de ese problema? El síndrome de fragilidad tiene ciertas características para diagnosticarlo. La más importante es la pérdida de peso. El paciente ha comenzado a perder peso, y con la pérdida de peso en la adultez nosotros lo que perdemos en mayor proporción es la masa muscular. Este es un fenómeno conocido como sarcopenia, y nosotros podemos tener problemas porque el músculo es la maquinaria que mueve nuestro vehículo. Es el motor de nuestro vehículo. Entonces nosotros necesitamos el músculo para oxidar los nutrimentos, las grasas, los carbohidratos van a irse a oxidar. Entonces necesitamos un buen motor para que nos ayude a llevar todas las actividades, todas las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Conforme envejecemos se comienza a dar la pérdida de masa muscular, comenzamos entonces a tener menos fuerza, vamos a presentar disminución de la velocidad de la marcha, nos vamos a volver más lentos. Entonces aquel paciente frágil comienza a decir: hace unos meses yo podía subir la escalera y no tenía problemas, hace algunos meses yo podía caminar alrededor de la colonia y yo no tenía tanta fatiga, pero últimamente tengo mucho agotamiento físico, he bajado de peso, y la familia comienza a identificarlo. Entonces estos son parte de los parámetros que nos dan a conocer que es un paciente frágil. ¿Y a cuándo se tiene el diagnóstico de que tiene este problema? ¿Se puede hacer algo por ello? Lo ideal es prevenir. Y por eso es que tenemos que adoptar hábitos saludables o estilos de vida saludables. Debemos de aprender a estar siempre activos y a alimentarnos de una manera adecuada. O sea, movernos, ¿verdad? A movernos, a tomarnos el medicamento como nos lo ha indicado el médico, no automedicarnos, ¿verdad? A comer lo que realmente debemos, y a hacer ejercicio físico programado, aumentar la intensidad dependiendo las indicaciones médicas siempre. Y con respecto al síndrome de las caídas. Sí, el síndrome geriátrico de las caídas podríamos nosotros definirlo cuando una persona ha sufrido 2 o más caídas en un año, y un síndrome de recurrencia o un síndrome más importante es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente en la clínica y el familiar llega y nos cuenta: él se ha caído más de 3 veces en el mes. O sea, no es normal que una persona se caiga. No es normal. A veces asociamos la vejez con estereotipos. El paciente adulto mayor ya no ve, no oye, se le olvidan las cosas, de repente va a usar aparatos, ¿verdad? Un bastón para movilizarse, y de repente pues se cayó. No es normal, hay que averiguar. Si tiene vértigo, si tiene problemas en las articulaciones, y como les mencioné, la pérdida de masa muscular, la pérdida ósea, ¿verdad? A nivel de huesos, también vuelve al paciente más frágil y lo predispone a las caídas. Y en cuanto a la incontinencia urinaria, que también se presenta en los adultos. Sí, la incontinencia urinaria viene a ser otro síndrome geriátrico. ¿Qué es la incontinencia urinaria? La incontinencia urinaria es la percepción la pérdida objetiva de orina por la uretra. Nosotros vemos, o el familiar nos cuenta, o el mismo paciente lo comenta en una consulta médica. ¿Por qué se da? Se da por múltiples factores. Tampoco la incontinencia urinaria es parte del envejecimiento saludable, ¿verdad?
Muchas veces se dice, no, es que como ya es la edad, ¿verdad? Él tiene que usar pañales. No, muchas veces las causas son reversibles. Lo ideal es tratar las causas, ¿verdad? Mejorarle ese aspecto al paciente. Tenemos que identificar la causa. En muchas ocasiones las causas pueden ser iatrogénicas. ¿Qué quiere decir esto? De repente algún fármaco que el paciente esté utilizando o él ha estado ingresado, ¿verdad? Ha tenido alguna estancia hospitalaria en la cual se utilizó sonda transuretral y al paciente no se le reeducó la vejiga, entonces fue dado de alta y dice, bueno, estaba en el hospital con pañales y va a continuar en la casa con pañales. Y de repente lo que él necesita es reeducar la vejiga para nuevamente volver a ser continente. Ahora, hay fármacos también que pueden estar relacionados con la incontinencia. Hay enfermedades crónicas como la diabetes que puede también alterar el metabolismo. Una diabetes descompensada o una infección de vías urinarias puede ser la causa de esa incontinencia. Entonces debemos de buscar la etiología. Ahora muy bien, si se encontró que la etiología es por alteraciones del aparato, ¿verdad?, genitourinario, entonces tenemos que tener un diagnóstico muy certero para saber la intervención que vamos a realizar. Y respecto a la funcionabilidad del adulto mayor. Sí, entonces nosotros vemos que todos estos síndromes geriátricos van a detonar pérdida en la funcionalidad. Y como le decía, doctora, el paciente va a comenzar a depender de nosotros. Y yo creo que a nadie nos gustaría depender de otra persona. O sea, si Dios nos da vida, pidámosle vida y pidámosle calidad de vida. Pero nosotros tenemos que trabajar para tener calidad de vida. Entonces tenemos que poner de nuestra parte y no ser dependientes. Dependientes de la familia, dependientes muchas veces del sistema de salud, porque cuando nosotros tenemos más patologías, pues vamos a necesitar más fármacos, vamos a necesitar más intervenciones y no vamos a disfrutar los años dorados, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que en la vejez está la hermosura. Entonces el Señor nos quiere dar esa hermosura, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Alguna otra recomendación para nuestros televidentes, doctora? Sí, respecto a la funcionalidad, no pensemos que el adulto mayor nos necesita todo el tiempo. Aprendamos a ayudarle a que sea independiente. Él debe de empoderarse y decir, bueno, yo aún puedo levantarme de la silla, yo puedo levantarme por las mañanas, puedo decidir qué ropa voy a usar este día, puedo decidir a qué horas voy a tomar mi baño, qué es lo que quiero comer, puedo prepararme mis alimentos o puedo participar en la preparación de los alimentos, puedo ser parte de las decisiones que se toman en la familia, yo aún puedo manejar mis finanzas. Entonces, como cuidadores nosotros podemos ayudarle y darle como una cerca de protección, pero nunca la sobreprotección. Entonces, recordar que él siempre es el licenciado, el doctor, es don Pedro, doña Ana, ¿verdad? Ellos tienen su dignidad y deben ser tratados siempre de la misma manera. Nunca pensar que por agradarlos o por querer darles lo mejor de nosotros, vamos a volverlos a ellos frágiles, y luego vendrán toda esta cantidad de síndromes geriátricos, vendrán todas estas patologías que les van a hacer perder las reservas fisiológicas. Y quizá como punto final, cada vez que un paciente adulto mayor enferma, él pierde más sus reservas fisiológicas. Entonces, al perder las reservas fisiológicas, él se vuelve más vulnerable y comenzamos a decaer, a decaer, a decaer.
Entonces, preocupémonos por mantenerlo saludables, sanos. Eso sería el objetivo. Muchas gracias, doctora. Muy excelente presentación. Creo que todos quedamos satisfechos con los conocimientos que hemos adquirido este día. El doctor Andrés Vázquez, presidente de la Sociedad Galega de Gerontología y Geriatría, refiriéndose al adulto mayor, expresó: no se puede tirar ese capital social, ese capital humano y de conocimiento que tienen las personas mayores. Y la palabra de Dios afirma en el Salmo 92, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. En el 54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, usaron como símbolo del Congreso un par de botas viejas y gastadas, y lo justificaron diciendo que era un símbolo de ese camino andado, una alegoría del envejecimiento activo y positivo, herramienta básica e imprescindible para afrontar las demandas y necesidades del envejecimiento. La palabra dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El cristiano que permanece en la palabra de Dios, arraigado y fundamentado en Cristo, bebiendo de su amor y fidelidad, no importa la edad que tenga, dará fruto y estará vigoroso y verde. Isaías lo afirma y dice: los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te pregunto, ¿ya caminaste un largo camino? ¿Te parece que tu utilidad ha terminado? Dios te ofrece su gracia a través del Evangelio. Solo con su palabra, con su Espíritu Santo, recibirás toda la virtud para mantenerte firme hasta los últimos días de tu vida. Dios hará que lleves mucho fruto y tu último trabajo puede ser tu mejor trabajo. ¿Quieres este día entregar tu vida al Señor? Di conmigo una pequeña oración. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he estado viviendo lejos de ti. Me arrepiento de todo corazón y te entrego mi vida. Deseo que me llenes de tu Espíritu Santo y me des la fuerza para vivir la vida agradándote a ti cada día. Gracias, Jesús. Amén. Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica.